Cordial saludo. Mi grupo está conformado por Angélica María Vázquez Vera, Diana Carolina García Guevara, Karen Juliana Delgado Rosero, Paula Andrea Zapata Domínguez y mi persona Andrea Ximena Vélez, del cual de esta unidad 2, tarea 4, vamos a hablar sobre la tomografía computarizada, donde vamos a hablar de los siguientes puntos: la resolución espacial y temporal, el tipo de desplazamiento, los tipos de reconstrucciones, los detectores en tomografía, la formación de la imagen y el tipo de adquisición. La resolución espacial y temporal, bueno, en la evolución en las generaciones de los tomógrafos ha sido marcada por pues, mejorías significativas en la resolución temporal y espacial, lo que ha permitido observar las imágenes más detalladas y precisas debido pues, a las mejoras continuas en la calidad y precisión de las imágenes obtenidas. Entonces, ¿qué es la resolución espacial? Bueno, es la distancia mínima necesaria entre dos objetos para poderlos distinguir como separados. Entre menor sea la distancia, mayor es la resolución espacial. Como por ejemplo, los tomógrafos actuales tienen una resolución espacial hasta 0.4 milímetros de manera práctica. La resolución espacial depende del tamaño del píxel, que depende a su vez del tamaño del detector, es decir, el grosor de corte o colimador del detector. La primera generación inició en la década de 1970, donde se utilizaba un solo detector y una única fuente de rayos X, por el cual se movía en un arco alrededor del paciente, y la resolución espacial y temporal era limitado debido pues, a que era un solo detector y pues sus movimientos eran lentos. Las imágenes, pues, por lo tanto, eran de baja calidad y el tiempo de adquisición, pues, eran tiempos muy largos. En la segunda generación, bueno, esto se adquirió pues, en la década también de 1970, donde ya se utilizaban múltiples detectores estacionarios a lo largo del arco, por el cual hubo una mejora en la resolución espacial gracias a la utilización de múltiples detectores, y el tiempo de adquisición pues, fue más rápido, lo que mejoró la resolución temporal. La tercera generación ya fue desarrollada en la década de 1980. En esta década ya se utilizaba pues, un único detector estacionario que rodeaba completamente al paciente mientras la fuente de rayos X giraba en un arco. Ya pues hubo una mejoría significativa de la resolución espacial debido pues, a la cobertura completa del detector. Y los tiempos de adquisición pues, fueron más cortos que en la segunda generación, mejorando aún más pues, la resolución temporal. La resolución temporal nos indica el tiempo expresado en milisegundos, lo que el tomógrafo requiere para adquirir una imagen. Al igual que la resolución espacial, pues entre menor sea este tiempo, mayor es la resolución. Esto va a depender pues directamente del tiempo de rotación del tubo de rayos X y del algoritmo de reconstrucción que se emplee. En la resolución espacial y temporal para la cuarta generación, pues esta fue introducida en la década de 1990. Se utilizaba un anillo completo de detectores estacionarios y una fuente de rayos X móvil en el centro del anillo. Giraba alrededor del paciente. Esta generación incluye una mejora adicional en la resolución espacial, pues elimina la necesidad del movimiento mecánico del detector, y en la resolución temporal se ve mejorada porque los tiempos de adquisición son mucho más cortos. Ya para lo que es la quinta generación o tomógrafos helicoidales o tomógrafos helicoidales y demás generaciones posteriores, pues son introducidas a partir de la década de los 2000 e incluso unos años más tarde, y estos utilizan tecnologías de tomografía computarizada helicoidal o helicoidal multicorte. En estas la resolución espacial y temporal pues están altamente mejoradas, ya que tienen pues múltiples filas de detectores y la rotación del tubo de rayos X es continua, lo que tiene una capacidad más avanzada de reconstruir las imágenes, tomar las imágenes o adquirirlas de forma más rápida en el menor tiempo, y pues esto también permite que sean estudios más detallados y precisos. Cordial saludo, mi nombre es Karen Juliana Delgado Rosero. Yo les voy a hablar sobre el tipo de desplazamiento. Bueno, hay 7 generaciones, las cuales hay 7 tipos de desplazamiento, entonces les voy a resumir un poco. La primera generación, traslación y rotación. Contiene un detector único. Estudia la atenuación de 160 trayectorias paralelas. Posteriormente gira todo el conjunto un grado.
realiza nuevamente operaciones 1 y 2 hasta que dé un giro de 180 grados. El tiempo por imagen es de 4.6 a 5.6 minutos. Entonces en la imagen podemos observar la primera generación. Continuamos con la segunda generación, la cual el tipo de desplazamiento es traslación y rotación. Contiene múltiples detectores, es similar al de la primera generación. El haz es en forma de abanico con ángulo de apertura de 5 grados y 10 a 30 detectores dispuestos linealmente, y el tiempo de exploración es de 2 minutos. Entonces en la imagen podemos observar la segunda generación. Seguimos con la tercera generación, la cual es la más utilizada. El haz de rayos es ancho, es de 25 a 30 y detectores en forma de cura de 300 a 500. Ambos elementos realizan una rotación de 360 grados, como lo podemos observar en la imagen de la tercera generación. Seguimos con la cuarta generación. Los escáneres de cuarta generación poseen un solo movimiento rotatorio. El tubo de rayos X gira, pero la matriz de detectores no. La detección de la radiación se realiza mediante una disposición circular fija de detectores. El haz de rayos X tiene forma de abanico, con características similares a los de las haces usados en equipos de tercera generación. Estas unidades alcanzan tiempos de barrido de 1 segundo y pueden cubrir grosores de corte variables, así como suministrar las mismas posibilidades de manipulación de la imagen que los modelos de generaciones anteriores. Entonces en la imagen podemos observar la cuarta generación. Seguimos con la quinta generación, la cual son los últimos diseños y pretenden una mejor calidad de imagen con un menor tiempo de exploración y una menor dosis para el paciente. En esta clase de exploradores hay múltiples fuentes fijas de rayos X que no se mueven y numerosos detectores también fijos. Son muy caras, pero asimismo son muy rápidas. Entonces en la imagen podemos observar la quinta generación. Seguimos con la sexta generación, la cual se basa en un chorro de electrones. Es un cañón emisor de electrones que posteriormente son reflexionados, o sea desviados, que inciden sobre láminas de tungsteno. El detector está situado en el lado opuesto del gantry, por donde entran los fotones, y consigue 8 cortes continuos en 224 milisegundos, como podemos observar en la imagen la sexta generación. Y finalizamos con la séptima generación, la cual se basa en una matriz de múltiples detectores y una fuente de rayos X que emiten haces en forma de cono. Un escáner 7G puede adquirir una gran cantidad de información en un tiempo corto, como podemos observar en la imagen la séptima generación. Los tipos de reconstrucciones. Bueno, el desarrollo de las nuevas generaciones de adquisición de TAC helicoidales, los multicortes en los últimos años, junto a la mejora de los soportes informáticos, han supuesto una espectacular evolución en el procesamiento de imagen y la expansión de las imágenes tridimensionales, generándose este tipo de imágenes en menor tiempo con mayor resolución. Entonces, los tipos de reconstrucciones que tenemos son las tridimensionales, es decir, en 3D, donde la reconstrucción pues es un proceso mediante el cual tienen unos objetos reales. Los objetos reales, perdón, son reproducidos en la memoria de una computadora, manteniendo sus características físicas, tanto dimensión, volumen y forma. El empleo pues, de esta imagen es muy novedosa, con el cual pues, el médico puede evaluar de una manera más sutil las patologías. Tenemos la reconstrucción multiplanar, que pues es un proceso del cual se usan los datos de las imágenes axiales y crean imágenes de dos dimensiones. Bueno, y las imágenes MPR son pues, las coronales, sagital, oblicuas, o las imágenes curvadas del avión generador de un avión, solo un voxel en espesor, cortando transversal un set o una fila de imágenes axiales. También tenemos la reconstrucción de superficie sombreada, donde pues esta técnica se basaba en el concepto de umbrales, que es en esencia la manera más sencilla de clasificar tejidos con un solo criterio, donde muestra pues la superficie de un órgano que ha sido definida en unidades Hounsfield por encima de un determinado valor de umbral. Pues se utilizaba una fuente de luz virtual para que al ordenador calcule el sombreado. Y tenemos, por último, la proyección máxima de máxima intensidad, donde pues esta técnica consiste en seleccionar un rango de cortes
bidimensionales, donde se identifican pues todos estos cortes superpuestos, el cual pues el boxer tiene mayor valor de unidades Hounsfield y pues se proyecta ese boxer a una imagen bidimensional. Pues es esencial creando un corte, en esencia pues creando un corte más grueso sin perder resolución espacial. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Angélica María Vázquez Vera. Les voy a continuar hablando acerca de lo que es los detectores en tomografía, pues estos se encargan de transformar la radiación o los rayos X en señales digitales que puedan ser legibles por el computador. Estos generalmente se ubican alrededor de la corona, más conocida como el gantry, que es el hueco circular que hace parte de los equipos tomógrafos. Y existen detectores de dos tipos para la tomografía computarizada. Les voy a hablar del primero, que es el de centelleo, y este pues está basado en la capacidad que tienen algunas sustancias para emitir luz cuando sobre estas choca la radiación ionizante, en forma proporcional a la cantidad de radiación que recibe. Esta luz se transforma en electrones al recogerse en el tubo multiplicador y la corriente generada es proporcional a la radiación atenuada recibida en el detector. Esto varía según pues, las diferentes estructuras que atraviesa el haz de radiación. En general, los números de detectores pueden variar dependiendo de los grados o los centímetros, de 1 a 8 por 1 centímetro o de 1 a 5 por grado. Y pues por lo general puede ir entre 400 y 20.000 o más detectores dependiendo del tipo de generación de tomógrafo. Los detectores de gas pues están contenidos en una cámara metálica con múltiples separadores a distancia de 1 milímetro. Son como tiras de rejillas que dividen la cámara grande en cámaras más pequeñas y pues cada una funciona como un detector por separado que convierte los rayos X en señales eléctricas. Tiene interacciones de absorción fotoeléctrica y la dispersión Compton que provocan la ionización de los átomos del gas dentro del detector y esto produce pequeños destellos de luz o centelleos. A través de las diferentes generaciones de tomógrafos, se ha aumentado la cantidad de detectores, lo que mejoran la calidad de imagen y el tiempo de toma. Para la primera generación había un único detector lineal que tenía movimiento de traslación y rotación. Él se movilizaba de a 1 grado alrededor del paciente hasta completar los 360 grados. Para la segunda generación ya esto se modificó y fue un conjunto de 5 a 35 detectores dispuestos en forma lineal con movimiento de traslación y rotación y recibían el haz del rayos X en forma de abanico. Tenían una velocidad de barrida un poco mayor y pues gracias a esto el giro también aumentó y era entre 5 grados o un poco más por corte alrededor del paciente. Para la tercera generación ya el movimiento de traslación y rotación se elimina y tenemos solo movimiento de rotación-rotación donde el haz de rayos X en abanico permite que haya una movilidad entre 25 y 35 grados y pues generalmente posee entre 800 a 1000 detectores o un poco más, depende de la casa comercial. Los de cuarta generación pues tienen ya un movimiento de rotación estacionario y se utilizan detectores fijos alrededor del gantry o anillo del tomógrafo. Más o menos unos detectores fijos de 4800 aproximados o un poco más. Y ya para la quinta generación o helicoidal se poseen también anillos deslizantes que conducen la señal eléctrica de las múltiples filas de detectores. En este caso, se pueden encontrar tomógrafos entre 6 a 64 filas de detectores, lo que quiere decir que pueden ser de 1500 a 40.000 o un poco más de detectores. Con esto también pues, se desarrolla la tomografía helicoidal multicorte que permite mejorar la resolución espacial y la obtención de voxeles isotrópicos que van a permitir el postprocesado, es decir, la reconstrucción posterior a la toma tridimensional o multiplanar de las imágenes que se capten. La formación de la imagen en tomografía, pues es un proceso un poco complejo que implica muchas cosas, entre ellas la adquisición de los datos, la reconstrucción de la imagen y la visualización de la misma. Un detector convierte la radiación atenuada en una señal analógica de salida, la cual el subsistema de adquisición de datos
la condiciona, la cuantifica y la convierte en una señal digital. La intensidad del haz de rayos X se atenúa cuando pasa a través de un objeto uniforme debido a los procesos de absorción. El grado de atenuación va a depender del espectro de energía de los rayos X. Esto pues de la distancia atravesada o el espesor de la estructura o objeto que esté atravesando y de la densidad de este mismo. Cada haz de rayo X atraviesa 512 voxeles de la región a visualizar o de la estructura a visualizar y dentro de cada voxel el coeficiente de atenuación pues es constante. Se conforma entonces una matriz con 512 voxeles arreglado en filas y columnas, es decir, 512 por 512, y ahí se almacenan los coeficientes de atenuación en correspondencia a la posición de cada voxel. Cada voxel pues pertenece a una zona específica del paciente, por lo cual cada zona o elementos es irradiado individualmente y de acuerdo a la cantidad de radiación que absorben se les asigna un valor numérico y con esto posteriormente un nivel de gris. El corte tiene un determinado espesor, por lo cual cada píxel de la imagen representa un voxel o un pequeño volumen. El perfil de atenuación correspondiente a cada proyección es sumado en la matriz de reconstrucción en la misma dirección del ángulo en que fue tomado o adquirido. La imagen obtenida por retroproyección produce sombras grises que se extienden desde el centro del pin en forma similar a las puntas de una estrella y es posible corregirlo procesando un mayor número de proyecciones. Para eliminar los inconvenientes que trae esta proyección simple, que es poner las imágenes borrosas o pixeladas, se filtra matemáticamente cada perfil de atenuación con un filtro de nombre kernel y este proceso se conoce como convolución. La retroproyección de los perfiles convolucionados también se conoce como retroproyección filtrada. Esto reduce pues considerablemente las estrellas provocadas por la retroproyección simple. Los diferentes filtros pues, pueden ser aplicados de acuerdo al propósito de diagnóstico. Los filtros suaves para ver los tejidos blandos y los filtros paso altos o de corte abrupto para ver imágenes en alta resolución. Mi nombre es Diana Carolina García. Yo les voy a hablar acerca de los tipos de adquisición en la tomografía computarizada. Entonces, el tiempo de adquisición está relacionado con la velocidad de rotación del tubo de rayos X y los detectores alrededor del paciente, con la velocidad de adquisición de las imágenes. A mí me corresponde hablar acerca de dos tipos de adquisición, la secuencial y la helicoidal. Entonces, la secuencial es una toma continua en partes 1, 2 y 3, o adquirimos cortes en orden 1, 2 y 3. Este tipo de adquisición también es conocida como adquisición axial, o sea que nos permitía solamente realizar estudios en un plano axial. Como podemos observar aquí en la imagen, la secuencia era convencional y es solamente en forma axial. Se realiza un barrido secuencial con aumento de disparos de rayos X. Esta era la primera adquisición secuencial. Todo se hacía en orden, 1, luego 2, luego 3. Luego llegó la adquisición helicoidal. Entonces, la técnica de tomografía en espiral supone una gran mejora con respecto a las tomografías computarizadas tradicionales o la axial. El paciente se acuesta sobre una mesa de examen que pasa a través de un escáner de anillo con el tubo de rayos X girando alrededor de la mesa. Este movimiento produce un conjunto de datos en espiral continuo sin espacios. Con la tomografía helicoidal es menos probable que se pasen por altos tumores pequeños o anomalías. Tomografía helicoidal es de 8 a 10 veces más rápida que la tomografía tradicional. El procedimiento es particularmente beneficioso para los ancianos, los niños pequeños y los pacientes con lesiones agudas que son sensibles a tiempos de exámenes más prolongados. Entonces, digamos que en este caso, la adquisición helicoidal se hace girando en espiral y nos permite hacer tomas en axial, en sagital y en coronal. Esta es como la más actualizada y la que nos da menos opciones de haber errores o que se nos pasen cortes, donde, como dice acá precisamente la teoría, se nos puedan pasar de pronto pequeños tumores o malformaciones. Para el área de compras de la clínica, hemos presentado esta información con las diferentes temáticas y generalidades de la tomografía computarizada y sus diferentes generaciones,
a propósito tal de que puedan tener un balance entre una calidad, nivel de adquisición y tiempo de adquisición de una imagen con el presupuesto económico que posea la clínica. Muchas gracias, espero haya sido de agrado esta exposición para ustedes.